Muchas gracias, queridos amigos de Latinoamérica. Estaba empezando a nuestra conferencia sin el micrófono. Estamos aquí para iniciar nuestra conferencia. Hoy vamos a tratar con el libro La Verdad de la Vida, volumen 7. Pero antes les invito a empezar con una oración, ¿ok? Vamos a nos poner en posición de oración. Exactamente, vamos a cerrar nuestros ojos pensando en Dios, creador de todas las cosas del cielo y de la tierra. Oh Dios Padre, que dais vida a todos los seres vivientes, que dais existencia a todos los seres existentes, y que se manifestó a través de Seicho Noye, muchas gracias. Vamos a visualizar en este momento a infinita sabiduría y el infinito amor de Dios fluyendo hasta nuestro interior y orientando esta conferencia de acuerdo con su voluntad. La infinita sabiduría y el infinito amor de Dios fluye hacia nuestro interior y orienta esta conferencia virtual de acuerdo con su voluntad. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, queridos amigos. Una vez más, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Yo creo que estamos más próximos gracias a la posibilidad con la internet de estar ahí en sus países. Yo creo que tenemos gente de toda Latinoamérica, de Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina. Podemos tener más tal vez de América Central también, de Panamá. Gente que siempre nos trata con cariño, estoy muy contento de estar con ustedes, ¿ok? Bueno, mira, vamos a utilizar este libro, La Verdad de la Vida, volumen 7, para estudiar un poquito más. Si usted tiene este libro en las manos, en su casa, puede tomarlo entonces para poder seguir este estudio. ¿Qué tal? La Verdad de la Vida, volumen 7, y vamos a tratar de un tema, Domine su mundo mental, página 131. Estos libros de la colección La Verdad de la Vida son libros, son 40 volúmenes, y el primer volumen, número 1, es un volumen que trata de la imagen verdadera. Entonces, así maestro explica que el volumen de la imagen verdadera. Después, este volumen, número 7, es un volumen que trata de la vida cotidiana, o sea, tenemos la manera estática de conocer la verdad, de practicar la verdad, que sería entonces nuestras oraciones. Entonces, si me pongo a orar, yo puedo entonces de manera estática conocer la verdad, practicar la verdad, o sea, a través de la oración, de la meditación, y a través de la actitud, que es muy importante, entonces yo también puedo conocer la verdad. Incluso, mis amigos, mis amigas, el profesor Masaharu Taniguchi nos dice que es muy importante la práctica de la verdad, porque a veces pensamos en actitudes mentales que nosotros tenemos que cambiar. El cambio, claro, puede venir a través de la práctica de la oración, de la meditación, pero también a través de mi actuación, llevando a la verdad para otras personas, actuando con compasión, con amor, ayudando al prójimo, justamente ahora en este momento que estamos a vivir la cuarentena en nuestras casas, en nuestros hogares. Entonces, claro, en nuestro hogar podemos practicar las enseñanzas de Seicho Noye, podemos practicar la compasión con nosotros, con los vecinos, con la familia, con uno mismo, con otras personas. Utilizando diversas maneras podemos llegar hasta nuestros familiares, utilizando los teléfonos celulares, y así entonces podemos actuar. Por eso este volumen 7 es tan importante, porque justamente es un volumen que nos llama a la atención para poder hacer con que la verdad sea practicada
a través de nuestras actitudes. ¿Ok? Vamos a avanzar un poquito más. Entonces vamos a leer aquí o que explica el profesor Masaharu Taniguchi. Muy bien, aquí está. Explica el profesor Masaharu Taniguchi. La palabra es creadora, sabemos eso, ¿no? La palabra es creadora. Entonces, si usted está acompañando Seichoné por primera vez, tal vez pienses así, como si la palabra es creadora, ¿no? Cuando hablamos algo, ese algo que estamos hablando crea un ambiente bueno o un mal ambiente. Entonces, hoy, inclusive, hay estudios que están intentando incluso a captar nuestros pensamientos. Sí, los pensamientos pueden ser captados por algunos equipos que tienen, por algunas máquinas, se dice, ¿no? Que son captables, que captan nuestros pensamientos, ¿ok? Y esto es posible hoy en día ya, porque el pensamiento consigue materializarse a partir de ondas vibracionales. Podemos pensar, ¿cómo la palabra estoy escuchando? Y claro que hay un aparato que consigue captar la palabra porque sale un sonido, pero ¿cómo el pensamiento es captable? Es captable porque sí, emite una energía. Entonces, la palabra es pensamiento, que emite una energía. La palabra palabra, que sabemos que la palabra hablada es una palabra que transmite energía, y la expresión de nuestra fisionomía también emite una palabra. Si estoy así, representa algo que está, una emoción que está dentro de nosotros. Y ahí explica el maestro, la palabra es creadora, pero cuando es empleada de forma equivocada, se vuelve una terrible destructora. Consideramos ideal el estado de espíritu en que la ira ya no nos domina y de forma natural logramos mantener la serenidad. Entonces aquí está explicando el maestro que, por ejemplo, él habla al respecto de ira, de personas que a veces son impulsadas a hablar de manera más severa. Pero en verdad tenemos que pensar en la ira, el miedo, todo eso que está ahora en este momento a nuestro alrededor. Estamos atravesando un momento de gran desafío en todos los países, ¿no? Gracias a este virus que se llama COVID-19. Pero el mayor desafío no es el virus, sino cómo nosotros vamos a enfrentar esta situación que está ahí. ¿Cómo vamos? ¿Vamos a salir mejor de esta situación do que llegamos a ella o vamos a salir peor? Yo creo que mejor, pero es necesario que trabajemos para salir mejor, para después que todo eso pasar. Mejor significa cambiar nuestra manera de ver y de actuar en el mundo. Mejor significa un cambio en nuestro carácter y nuestra personalidad. Y el cambio del carácter y de la personalidad va a acontecer, va a ocurrir si nosotros, yo y usted, hagamos una profunda reflexión para saber dónde tenemos que cambiar nuestro carácter, nuestra personalidad y cómo podemos cambiarlo. Eso es lo que intenta Seichoné cuando desea que usted mejore su vida, su carácter. Es para eso que estamos aquí, para contribuir con eso. Entonces, ahí maestro continúa escribiendo. Desde tiempos antiguos se considera la suerte, la ingenuidad y la perseverancia como tres requisitos indispensables para el éxito de la vida, en la vida. Entonces, desde tiempos antiguos se consideran la suerte, la ingenuidad y el tercer, la perseverancia, como tres requisitos indispensables para el éxito en la vida. Entonces, aquí pensamos, mira, la suerte, ok, la suerte significa estar en el momento
momento oportuno, preparado para poder comprender o que la situación nos ha dado, nos ha brindado. Entonces, ahí decía un amigo que yo tengo que la suerte es el momento en que la oportunidad encuentra el preparado o aquel que está ya preparado. La suerte es el momento que la oportunidad encuentra la persona que está ya lista. Entonces, mira qué interesante. Si yo estoy listo, la oportunidad llega y yo reconozco la gran oportunidad. Y ahí yo puedo aprovecharla. Eso es la verdad. Entonces, eso es la suerte. La ingenuidad. Mira, la ingenuidad es la capacidad de la persona no se dejar llevar por las influencias que están a su alrededor, influencias negativas. Yo creo que tenemos muchas noticias de los periódicos llegando hasta nosotros, ¿no? Buenas y malas noticias, ¿no? Las malas noticias generalmente tratan de la manera así de hacer con que la gente se ponga en miedo, ¿no? Nos dan números de muertes, de gente, eso, bueno. Y las buenas noticias que nos llegan son las noticias de gente recuperada en este momento que estamos a vivir ahora. Usted puede elegir o qué desea escuchar, ¿sí o no? Mismo que escuche algo que sea malo, la ingenuidad es la capacidad de no dejar que esta mala noticia llegue hasta su subconsciente, hasta su inconsciente. ¿Cómo hago yo para que no llegue hasta mi inconsciente? Simplemente escuchando, pero no dejando que se vuelva sentimiento. El problema es que nosotros escuchamos algo, este algo nos llega con una manera muy, digamos, emocional, y ahí sí vuélvese como un sentimiento de miedo, de ira, negativo. Entonces tenemos que nos proteger, o sea, dejar digamos, una puerta de defensa para que cuando llegue una noticia a nuestra defensa no permita que la mensaje negativa va hasta nuestro inconsciente. ¿Cómo hago para dejar fuerte nuestras defensas? Siempre creyendo que solamente existe Dios y la perfección de Dios que nosotros en Seichones llamamos la imagen verdadera. Solamente existe Dios y la imagen verdadera. Vamos a declarar, solamente existe Dios y la imagen verdadera. La imagen verdadera es el mundo perfecto creado por Dios, que es el mundo que está en Génesis capítulo 2, cuando Dios ha creado el mundo de la imagen verdadera. Siempre declaraba que todo es muy bueno, ¿no? Entonces podemos pensar, solamente existe Dios y la imagen verdadera. Yo soy la propia imagen verdadera. Yo soy la propia imagen verdadera. Yo soy hijo de Dios, hija de Dios. Declarando eso todos los días, es seguro que las impresiones negativas que van a llegar hasta usted no se queden en su subconsciente. ¿Okay? Vamos a leer un poquito más, vamos a adelantar aquí. Entonces explica el maestro. Justamente por ser muy inteligentes, estas personas que no son ingenuas, notan demasiado los defectos ajenos y las malas noticias y, por pequeños que sean, los agrandan como si los mirasen a través de una lente. Qué interesante, ¿no? Mira solo qué interesante que el maestro habla. Mira, justamente por ser muy inteligentes, estas personas no ingenuas, notan demasiado los defectos ajenos y, por pequeños que sean, los agrandan como si los mirasen a través de una lente. Eso es el problema, porque cuando llega un mensaje hasta usted por WhatsApp, ahora no solo los medios de comunicación,
como la TV o otros periódicos, pero WhatsApp también, nosotros podemos mirarlos con una lente mental de miedo, entonces notan demasiado los defectos ajenos, o entonces van a poner una lente mental y van a agrandar los problemas, y ahí si yo engrando, se vuelve muy grande este problema, va a quedarse en mis sentimientos. Ahí es un desafío, porque cambiar los sentimientos es desafiador. Eso es el mayor desafío de los seres humanos, cambiar sus sentimientos para poder, relacionarse de una otra manera mejor con su medio ambiente, ¿ok? Ese es un desafío que incluso el maestro nos explica, ¿no? Que es más fácil curar una enfermedad de una persona do que cambiar el carácter de esta persona. Digo para uno mismo, para mí mismo, para usted, para nosotros, cómo es difícil cambiar nuestros carácter. Digo carácter, claro, las cosas negativas del carácter, ¿no? ¿Por qué? Porque está ya enraizado en nuestro subconsciente y es necesario a veces un esfuerzo, mucha dedicación. Y explica, continúa el maestro en páginas 130 y 33. Estas personas que son así, que miran las cosas con una lente mental, que no son ingenuas, no saben, explica, que la virtud de la magnanimidad, es mucho más grande que la pequeña virtud llamada manía de pureza. Porque dice el maestro que la gente que piensa de esta manera tiene manía de pureza, siempre piensan así: yo tengo razón, yo sé lo que pasa, yo estoy con la verdad no la verdad verdadera, ¿no? En una situación yo estoy con la verdad. Entonces estas personas se quedan muy preocupadas en intentar comprender o qué se pasa en su alrededor, y concluyen que siempre hay un problema en su alrededor de esta manera, así, así, así. Son racionales, ¿no? Y ahí entonces el maestro explica que la magnanimidad es mucho más grande que la pequeña virtud llamada manía de pureza, o de interpretar los hechos de una manera siempre equivocada. Ellas no saben que la capacidad de perdonar es una virtud mucho más grande y digna de admiración que la rigidez del carácter. Rigidez del carácter significa que la persona siempre piensa de una determinada manera y no consigue cambiar esta manera de pensar. Y ahí entonces es más admirable una persona magnánima que tiene la capacidad de perdonar do que una persona que tiene esta rigidez del carácter. Claro, yo pienso que a veces estamos ahí a convivir en nuestro hogar con las personas de nuestra familia. A veces tenemos problemas de comunicación con el otro. Ahora es la gran oportunidad para ustedes aprovechar el momento para acercarse de las personas que están a su alrededor, de su familia, de sus vecinos, aprender a convivir, aprender a escuchar, aprender a servir al otro, todas cosas maravillosas que pueden hacer con que mi carácter se vuelva cada vez más cerca del carácter divino. Digamos que nuestra misión principal es justamente llegar cada vez más cerca de las virtudes de Dios, o podemos decir de las virtudes de Cristo, que fue un ser que ha perdonado a las personas, ha amado a las personas, ha nos invitado a actuar con compasión. Todo eso aprendemos con Cristo. Y en verdad esto es la grandiosa misión del ser humano. Entonces vamos a abandonar la rigidez del carácter, dejar
la rigidez alejada de nosotros y vamos a abrazar el grandioso corazón de Dios, que es el corazón de magnánimo, ¿no? El corazón de compasión. Y ahí explica, justamente va a hablar de Jesús Cristo ahora, maestro, ¿eh? Ahora, maestro, va a hablar de Jesús Cristo. Está escrito así. Jesús Cristo, fundador del cristianismo, o que empezó el cristianismo, también tenía magnanimidad suficiente para beber y permanecer con cobradores de impuestos, que en aquel tiempo eran despreciados y evitados por todos. Cristo no solamente convivió con cobradores de impuestos, también llamados son personas que los hebreos no les gustaban porque trabajaban para los romanos, cobraban impuestos, entonces eran odiados por las personas, por los hebreos. Y también Cristo ha convivido con los romanos, con los soldados romanos, ha curado incluso un criado, ¿no?, de los soldados romanos, porque Cristo vino justamente no para poder libertar el pueblo hebreo como pensaban ellos, que sería un guerrero, ¿no?, que iba pelear con el otro. No, para tratar de las personas con amor. Indiscutiblemente Cristo trabajó de esta manera y dejó un grandiosísimo ejemplo para nosotros, ¿no? Entonces, ahí maestro invita a usted, trate de perdonar con la misma magnanimidad demostrada por Jesús Cristo y Amida Butsu todo y cualquier mal que las personas hagan contra usted. Tratamos de perdonar. Tal vez este momento sea un momento de pensar, ¿no? Yo tengo algo o alguien para perdonar. Tal vez sea el momento para pensar, porque estamos en la cuarentena y tal vez sea el momento para pensar que cuánto vale la vida humana, ¿no? Cuánto vale todo lo que nosotros conquistamos, sea nuestro hogar, sean coches, sea sea lo que sea. Nada tiene valor eterno. Solamente la verdadera conquista de hacer con que mi carácter y mi personalidad se vuelva hasta Dios, hasta Jesús Cristo, esté cerca de Jesús Cristo y de Dios, solamente eso es que tiene valor eterno. Entonces no está en la hora de pensar, yo tengo que perdonar a alguien, una persona, tal vez tenga que perdonar a uno mismo, pensar en uno mismo y perdonarme, porque las personas que están a busca de la religión son muy rígidas con uno mismo, son muy rígidas. A veces hacen una pequeña cosa, un pequeño defecto y miran aquel defecto de una manera gigantesca. Porque si yo estoy aquí con mi mano así, ¿sí?, para ustedes parece un pequeño defecto, pero una amplitud aquí en mis dedos, para ustedes puede ser pequeñito, ¿no? Para mí tiene otra medida, ¿no? Si yo hago eso, prácticamente del tamaño de mis anteojos, entonces, pero para ustedes no tiene la medida correcta porque ustedes están alejados. Solo que, entonces, un defecto para una persona que está muy cerca de este defecto y es una persona con un carácter de una rigidez, autorrigidez muy fuerte, puede ser que un pequeño defecto se vuelva gigantesco defecto. Entonces, para perdonar a uno mismo, para poder perdonar el otro, ahí sí podemos caminar en el sentido de hacer con que nuestro carácter y nuestra personalidad se vuelvan cada vez mayor. Y explica entonces el maestro, por más que los otros fallen, no se debe llevar por la ira. No debemos llevar por la ira. Debemos convivir con las personas y amarlas incondicionalmente. Eso es un ejemplo que Jesús Cristo ya nos ha dejado, porque la crucifixión, ¿no es que se habla? Sí, crucifixión de Jesús Cristo
fue algo, un ejemplo para todos nosotros porque perdonó incluso a las personas que hicieron pasar por todo eso que pasó Jesús Cristo, ¿no? Entonces el profesor Masaru Taniguchi en la página 134 explica, probó, entonces habla al respecto de un científico que probó a través de experimentos científicos que los sentimientos negativos de ira, odio, tristeza, ahí entramos, vamos a ingresar en un tema muy interesante, estimulan al organismo a producir elementos físico-químicos nocivos, algunos de los cuales son altamente tóxicos. Entonces es interesante porque en la época de maestro Masaharu Taniguchi había estudios científicos que utilizaban la saliva humana para poder saber qué tipo de toxinas habían en la saliva con las personas que tenían odio, rabia, alegría, personas bondadosas, y ellos constataron que había sí toxinas en la saliva de las personas que nutrían celo, odio, rabia, algún sentimiento negativo en ese sentido. Pero la ciencia avanzó. Entonces, no sé si ustedes ya escucharon respecto de una área científica no tan recién, pero poco conocida, que se llama epigenética. Epigenética, epi es de griego, significa que está más allá, ¿no? Está más allá de la genética. Entonces, estos epigenéticos son científicos, estudian entonces la genética humana y descubrieron que los sentimientos son capaces de poder trabajar, o sea, manejar, digamos así, nuestros genes. Mira, nuestros genes, ellos llegan a conseguir captar cómo los genes trabajan con los sentimientos. Incluso hay algunas investigaciones científicas de estos científicos epigenéticos que constataron que al promover la alegría humana, unos genes que estaban trabajando con los órganos internos de nosotros, hígado y otros órganos, estaba, digamos, adormecido, ¿no? Y ahí a partir de este estímulo de la alegría empezaron a trabajar y hacer con que los órganos volviesen a trabajar de manera armoniosa, perfecta en verdad. Entonces estudie, busque ahí en su internet epigenética y mire qué increíble cómo ya descubrieron que los sentimientos negativos influyen e inclusive cambian algunos aspectos genéticos de nosotros, ¿ok? En la época de maestro no había este estudio, entonces claro que no cita, pero cita los estudios de la época. Entonces maestro dice, mira, cuando un determinado pensamiento se graba con insistencia en el cerebro de una persona, pasa a operar una alteración en el carácter y en la condición física de esa persona. Entonces, mira, cuando un determinado pensamiento se graba con insistencia. Son los malos hábitos de pensar y pensar repetidamente, continuamente, al respecto de un determinado hecho, por ejemplo. Esto es malo, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Entonces, si nosotros estamos a escuchar las malas noticias de este momento que estamos a vivir ahora, la cuarentena, coronavirus, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo, nos vamos a grabar en el cerebro, ¿no? Y ahí nuestro cerebro va a operar una alteración en nuestro carácter y en la condición física, incluso en la condición física. Y ahí explica aún más. La práctica diaria de este entrenamiento, sí, perdóname. Pero entonces es aconsejable hacer un entrenamiento mental que consiste en mantener, mira, por lo menos durante una hora por día, pensamientos felices, alegres, generosos y altruistas. Pensamientos felices, alegres, generosos y altruistas. Ahora tenemos mucho tiempo, ¿no es verdad?, en nuestra vida, ¿no? Podemos utilizar este tiempo
para hacer ¿cómo? Para utilizar 1 hora, media hora, 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos, para poder mentalizar palabras alegres, positivas, leer libros de palabras alegres y positivas, tratar con la gente con palabras alegres y positivas, meditar palabras alegres y positivas. Vamos a utilizar eso. Pero Marco, es difícil porque yo empiezo y ya paro y empiezo. Entonces usted puede hacer con un amigo, por WhatsApp, por ejemplo, o con sus familiares. Vamos a utilizar 20 minutos, 10 minutos, empecé 10 minutos, hablando palabras positivas, leyendo libros positivos. Entonces, tú puedes hacer así. Mira, amigo, amiga, vamos a hacer así. Pegan un teléfono celular y, por ejemplo, a las 8 de la noche, podemos comunicarnos por teléfono celular o entonces utilizando video, ¿no? Una llamada de video, y vamos ahí nosotros repetir palabras por 20 minutos, hablando solamente cosas buenas y palabras positivas para que se graben en nuestro subconsciente, en nuestro cerebro, las palabras positivas y cambien nuestro carácter y nuestra personalidad. ¿Okay? Entonces ahí está ahí. La práctica diaria de este entrenamiento disminuirá las impurezas de la mente, de la misma forma que el baño diario retira las impurezas del cuerpo. Yo sé que hay mucha gente con dificultad de mantener su mente alegre por 1 minuto, ¿no? Tal vez porque esté empezando este entrenamiento solo. Entonces, ¿qué tal empezar como yo recién hablé? Con una persona, un amigo, una amiga, que ustedes pueden desafiarse por los 10 minutos hoy, 10 minutos por la primera semana, 15 minutos en la segunda semana, 20 minutos en la tercera semana, y ahí vamos a practicando, hasta que se vuelva un buen hábito mental, ¿no? Transcurrido, explica maestro, un mes desde el inicio de esta práctica, es sorprendente cómo mejoran enormemente el carácter y la condición física. Yo pienso que la oportunidad que nosotros tenemos, gracias a este problema mundial del coronavirus, del COVID-19, puede ser una gran oportunidad o no. Va a depender de cómo nosotros vamos a aprovechar la oportunidad. Porque la oportunidad está ahí para prácticamente toda la humanidad. Ahora, si nosotros vamos a poner en práctica las enseñanzas que tenemos aquí en Seichonoye, en nuestro día a día, ahí está de acuerdo con usted. Yo no puedo entrar ahí en su casa, poder entrar en su cabeza y hacer con que usted practique la enseñanza. Usted tiene que tener voluntad de hacer eso. Y la voluntad no solamente para prepararse para mejorar su propio carácter, que es bueno, sino también la gran oportunidad de usted prepararse mejor para poder después mejorar el mundo que está a nuestro alrededor, de sus vecinos, de su comunidad, de la gente que vive en su barrio, de la gente que vive en su ciudad, que ahí sí es un trabajo digno de hijo de Dios. Nosotros podemos pensar más en seriamente de pensar más en serio al respecto de utilizar este momento para prepararnos para lo que está para ir después, o sea, después podemos estar preparados para como Jesucristo que llevó la palabra, o entonces para los apóstoles de Jesucristo que después de convivir con él salieran ahí ayudando a sus semejantes con las palabras de Jesucristo. ¿Okay? Estamos estudiando la verdad de la vida en volumen 7. Yo llegué hasta la página 135. Después me gustaría que ustedes, después quien tiene un libro en sus manos, a partir de la página 139, que el maestro va a explicar algo muy importante que es
miedo. O sea, el maestro va a nos aclarar de manera muy interesante cómo podemos cambiar todos los sentimientos negativos cambiando un único sentimiento, que es el miedo. Incluso después vamos a hacer una oración para cambiar el miedo que tenemos dentro de nosotros, ¿ok? Muchas gracias. Tenemos las preguntas entonces que recibimos de ustedes. Qué bueno, están todos los países ahí, René, que usted habló. Panamá, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, España, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela. Muchas gracias. Yo conozco sus países, estoy muy, decimos aquí en portugués, saudades, ¿no? Te extraño, qué saudades tenemos nosotros de estar ahí con ustedes. La gente maravillosa, siempre una gran alegría estar en sus países, ¿ok? Entonces decía yo que el maestro va a hablar de miedo, entonces la página 141 para ustedes estudiar después, que analizando el origen de todos estos sentimientos negativos, todos podemos notar que ellos vienen de una única raíz, el miedo. El miedo es algo que desaparece naturalmente, ahí el secreto, ¿eh? Cuando pasamos a mantener en las capas más profundas de nuestra mente la convicción básica de que yo soy hijo de Dios. Entonces, yo quería tratar eso con ustedes, después yo voy a contestar las preguntas, porque ahí está, el miedo es algo que desaparece naturalmente cuando pasamos a mantener en las capas más profundas de nuestra mente la convicción básica de que yo soy uno con Dios, yo soy uno con Dios. Vivo junto con el universo y todas las cosas y hechos independientemente de su apariencia fenoménica trabajan en plena armonía para mi crecimiento. Voy a repetir, ¿ok? Es casi una oración. Bueno, vamos a hacer así. Yo voy a dejar aquí eso como una pequeña oración que vamos a hacer al término de nuestra conferencia, ¿ok? Vamos a repetir varias veces esta oración aquí. El miedo. Entonces, si cambiamos el miedo, cambiamos todo en nuestra vida. Pero para cambiar el miedo, tenemos que poner en las capas más profundas del inconsciente la idea yo y Dios somos una sola vida. Mira solo, en las capas más profundas, porque superficialmente podemos pensar, soy hijo de Dios, maravilloso, soy hijo de Dios, comprendí intelectualmente que soy hijo de Dios. ¿Okay? Mira, comprendí intelectualmente que soy hijo de Dios. Ok, pero dejar en las capas más profundas del subconsciente hasta que se vuelva sentimiento, ahí es otro momento. Jesús Cristo, Buda y otros iluminados e iluminadas tenían en su sentimiento la convicción total, que eran hijos de Dios o hijos de Buda, que tenían esta conexión con el mundo perfecto creado por la gran vida del universo. O sea, tenían 100% de certeza. Estaba en su sentimiento más profundo. Eso se alcanza, se logra solamente con el entrenamiento estático, la meditación, repitiendo palabras, afirmaciones, estático, y haciendo el bien al prójimo, ¿no? Amarás a tu Dios, también a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Eso es importantísimo. Ahora vamos a una preguntita, vamos a ver. Aquí recibimos una pregunta, aquí está. Elena, anular totalmente el ego en esta manifestación fenoménica, ¿cómo manejar nuestro ego? El ego es algo importante también, Elena, para mantenernos, digamos, actuando en este mundo fenoménico. Pero el ego es peligroso
cuando dejamos que Él domine nuestro carácter y nuestra personalidad. Mantenernos en nuestra mente la idea de que somos seres materiales y que este universo es limitado, el ego va a se engrandar, está grande, ¿no? El ego enorme. Si yo pienso nada de este mundo, verdaderamente, este mundo no es mi reino, no es de este mundo, entonces yo tengo esta certeza, entonces mi ego va a disminuir cada vez más. El ego también disminuye cuando yo comprendo que el otro existe. Entonces, cuando yo comprendo profundamente que el otro existe, el ego disminuye. O sea, la expansión del cuerpo carnal es el ego. La expansión del cuerpo, porque la expansión del cuerpo es el ego, porque yo intento dominar todas las cosas que están a mi alrededor. Intento controlar todas las cosas que están a mi alrededor. Y quiero que el otro viva o que yo deseo que él viva. Entonces significa que si yo pienso, solamente existe Dios y la imagen verdadera. La materia no existe. Toda la gente es libre. El otro existe. Lo perdona el otro. Ama el otro. Tengo compasión del otro. El ego va a disminuir cada vez más. Entonces el ego es un sentimiento claro, importante, pero tiene que tener control. Control como, por ejemplo, cuando yo tengo fuego, yo tengo que controlarlo, porque si no, el fuego puede causar daño. Si está sob control, no hay problema. Puedo hacer cosas maravillosas con el fuego, ¿sí o no? Entonces, el fuego es necesario, así como también el ego. Pero, les digo, cuanto más yo tomo, más me acerco de la conciencia de que el otro y yo somos una sola vida, menor el ego. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Hablamos con Elena, ¿no? Ahora, Erika. Un nieto de 2 años tiene retinopatía prematuro, 3 cirugías, no ve. Mi familia y yo tenemos problemas de visión. ¿Qué hago? Mira, Erika, Jesucristo curó ciegos solamente mirando la perfección de la imagen verdadera, ¿sí o no? No trataba de hablar de la manera horizontal que decimos nosotros de curar las enfermedades. Tenemos 2 maneras de pensar la enfermedad, horizontal y vertical. Horizontal significa intentar procurar las leyes mentales o entonces la causa de la enfermedad. ¿Es posible? Sí, es posible. La manera vertical significa orar directamente a Dios mirando la perfección de la imagen verdadera. Jesucristo, piensen, Jesucristo trataba de curar los enfermos pensando en la horizontalmente, o sea, pensando en la causa y efecto, o entonces curaba directamente hablando con el Padre, con la imagen verdadera. Con la imagen verdadera, ¿no es verdad? Entonces, no estaba preocupado, por ejemplo, ¿quién ha pecado? ¿Quién ha hecho eso? ¿Qué causa eso? No, simplemente curaba las personas pidiendo al Padre y curando la enfermedad. Entonces, usted tiene que aprender que en el mundo creado por Dios no hay nadie que sea ciego. Toda la gente ve muy bien. Esta es la manera horizontal, vertical, perdóname, de ver las cosas. Muy bien, vertical, ¿ok? Perfecto. ¿Cómo hago yo, Marcos? Mira, Cristo siempre nos ha enseñado que cuando pedimos algo a nuestro Padre Mayor, o que pedimos ya está en nuestras manos. ¿O qué significa eso? En nuestras manos, en nuestra mente, en nuestro sentimiento. Mente y sentimiento están, digamos, en las líneas, ¿no? Alineado, significa que están
siempre uno junto con el otro, sentimiento, pensamiento. Entonces Cristo cuando oraba tenía certeza absoluta que el pedido que Él ha hecho a Dios, Dios ya ha dado. Entonces significa que usted tiene que mirar, cerrar sus ojos, mirar su nieto, ¿no? A ver, yo creo que nietito, ¿no? A ver, aquí. Eso, nieto, mirar su nieto, ¿no? Mirar su nieto vendo, mirar su familia vendo con sus ojos perfectos, maravillosos, mirando las cosas alegres, felices, ¿ok? Ese es un aspecto. Tiene que hacer oración y creer del fondo del alma que sus nieto y su familia está curada. Ahora, pensando, como hablamos nosotros de la epigenética, puede ser que horizontalmente hablando, una persona que no desea ver el otro, peleas familiares, gente que fue alejada de su familia, de la familia de su esposo, de la familia, por ejemplo, nunca más vimos a esta persona. Esta persona fue alejada por una pelea, se alejó, perdóname, por una pelea y nunca más nosotros vimos a esta persona. Puede ser que un antepasado entonces pasó por esta situación. Ahí entonces tenemos que pedir perdón a esta persona, orar por esta persona, por la felicidad de esta persona. Cuando nosotros no queremos mirar las cosas, nosotros tenemos problemas de visión. Yo recomiendo que usted procure un profesor de Seicho no Ye para aprender cómo hacer, por ejemplo, oraciones. Entonces usted puede hacer lo siguiente, oración para sus antepasados, claro. Tú puedes enviar un correo para americalatina@sni.org.br, ¿ok? americalatina@sni.org.br. Este correo está disponible para ustedes, por ejemplo, preguntar algo que no está muy claro durante mi explicación, o entonces si desea más informaciones, por ejemplo, al respecto de los libros de Seicho no Ye, de dónde hay una reunión en tu país, cómo logro para conseguir una orientación para hacer, por ejemplo, una oración especial para una persona, para un antepasado, ¿ok? Yo tengo certeza que las personas aquí de Latinoamérica van a contestar su correo con seguridad y rápidamente, ¿ok? Vamos a ir para Ada Blanca, que dice, yo trato de estar, perdono todo siempre que estoy en paz, profesor. Me vienen muchos, principalmente problemas, yo creo que sí, con mis hijos. ¿Cómo los oriento y darle paz? Si yo tengo problema con alguien, significa que estas personas desean nos enseñar algo, así que nosotros aprendemos. Entonces, yo tengo un problema con un hijo, por ejemplo, con una hija, ¿ok? Yo tengo un problema a veces con un jefe, por ejemplo, un jefe. No hay, toda la gente que llega cerca de nosotros, que se nos acerca, significa que están deseando enseñar algo que está dentro de nuestro subconsciente. Así nosotros pensamos en Seicho no Ye. Entonces, mis hijos están ahí, me dar una oportunidad de orar para ellos. Mira, si ellos están con unos problemas, cualquier que sea, un problema de desarmonía con alguien, yo hago hago una meditación, una oración que se llama meditación Shinsokan. Esta meditación Shinsokan, yo voy a llamar a mis hijos mentalmente y mirarlos mirarlos de manera perfecta, mirarlos perfectos, como si hijos de Dios. Yo tengo un hermano que se quedó borracho por algunos años. Esto hace más de, yo creo que 20 años, cerca de 20 años que está. Entonces mi hermano estaba ahí exagerando, siempre le gustaba aguardiente y todo más, ¿no? Cerveza. Me parece que estaba ahí, ya estaba a perder el control de la situación. Entonces yo me ponía en posición de oración,
llamaba a mi hermano mentalmente, hablaba con él como si estuviese así delante de mí, pero mentalmente. Hablaba palabras de la verdad, decía: usted es hijo de Dios, es perfecto, maravilloso. Usted es lleno de luz de Dios. Donde hay luz no hay nada que necesite para otra cosa que necesite para ser feliz. Hablaba así, sinceramente con Dios. Y miraba él, como es la imagen verdadera, miraba mi hermano justamente llegando en casa. Yo, el soltero en la época, miraba llegando en mi hogar, miraba conversando con mi papá, con mi mamá, cenando con nosotros, y miraba eso. Y un día mi hermano conoció su esposa, nació su hija, y nunca más ha bebido algo, nada de alcohol, nada, hace más de 20 años. Me dice siempre así: no sé, no me toca, no me apetece, se dice, ¿no? Apetecer más el alcohol. Increíble, simplemente dejó de beber sin ningún tratamiento específico, ¿ok? Entonces tiene que mirar sus hijos de esta manera. Rosa, joven de 27, está internado en terapia intensiva, luego de cirugía detectando una bacteria con antibióticos, pero sí, luego encuentra otra bacteria. Esto es deseo de autopunirse, autopunición muy severa. Si usted tiene en tus manos una sutra sagrada para cura espiritual, yo pienso que usted puede llamarlo mentalmente, este joven, llámalo mentalmente, diga su nombre varias veces y declare, lea la sutra sagrada para cura espiritual, continua lluvia de néctar de la verdad, y trate de decir claramente para él: no existe en el mundo creado por Dios bacterias, microbios que pueden afectar la persona humana, porque todos viven en armonía. No existe, el cuerpo humano es simplemente preparado para enfrentar todo eso. Pero perdónate, hable así con él. Perdónate, usted es maravilloso, hijo de Dios, porque a veces la gente trae en su mente la idea de pecador, la idea de yo cometí algo muy feo, entonces yo guardo un secreto muy serio, no puedo contar, prefiero morir. Prefiero morir. Si la persona trae dentro de sí la idea de morir como es mejor, entonces claro que va a estar en este momento pasando por estas fases. ¿Ok? Entonces, lectura de la sutra. Ahí vamos a María Eugenia, tenemos ahí 2 minutos. Y claro, usted tiene el correo de América Latina. Si hay una pregunta yo no consiga contestarla, usted puede enviar un correo para América Latina, ¿ok? Latinoamérica, ¿no? María Eugenia, profesor, debemos hacer la oración del perdón y la reconciliación para eliminar este COVID-19. Sí, claro. Y tenemos la oración, ya está en español, la oración para el COVID-19. Aún no. Vamos a ver si podemos tratar de enviar. Pero en portugués ya tenemos una oración. Usted puede hacer una oración del perdón. Toda la humanidad ya se ha perdonado, toda la humanidad ya se reconcilió. Claro, puede hacer, sí, claro. Oración del perdón y la reconciliación. Podemos leer, por ejemplo, la sutra sagrada, lluvia de néctar de la verdad, para toda la gente que está ahí en los hospitales, los enfermos, los médicos, enfermeros. Podemos hacer la sutra sagrada. Incluso yo leo todos los días por la mañana la sutra sagrada para cura espiritual, continua lluvia de néctar de la verdad, porque son palabras muy directas y que explican claramente: ni el virus ni nada puede afectar al ser humano. ¿Ok? Estela, ¿cuál es la diferencia entre ego y autoestima? La autoestima es la capacidad de la persona respetarse a sí mismo. Eso es la autoestima. El ego es la idea de que yo soy el centro del mundo. Y es distinto, ¿ok, Estela? Y finalmente, María Elizabeth, ¿cómo ayudar financieramente a través de oración? Ahí, María Elizabeth, financieramente, ¿cómo ayudar a las personas? Tenemos que nosotros nos concientizar
que tenemos capacidad infinita, generar oportunidad para que estas personas que están atravesando problemas financieros se cambien su mentalidad. ¿Ok? Infelizmente el tiempo ya se ha agotado. Invito a ustedes a escribir para América Latina @sni.org.br para aclarar mejor sus dudas. ¿Okay? Más fue un gran placer, una gran alegría estar con ustedes. Yo no consigo mirarlos, claro, pero ustedes sí. Entonces, siéntense abrazados desde Brasil, aquí de São Paulo. Muchas gracias. Mi deseo es verlos personalmente más rápidamente posible. Muchas gracias. Que Dios os bendiga. Muchas gracias.